Yo creo que es muy interesante desde el punto de vista de volver al campo. No va a ser fácil, pero creo que tenemos que empezar a pensar como sociedad y como país el retorno al campo. El campo se ha abandonado un poco y la producción porcina te pide que vuelvas al campo. Entonces eso es un tema no menor. Y lo que hablábamos de los plazos y las obligaciones del cerdo todos los días de la semana, todos los días del año. Entonces, en cuanto a recursos humanos, yo soy un convencido de que el equipo se arma y la gente se consigue. Hay que darle las condiciones necesarias y como sector tenemos que tomar como materia pendiente el tema del recurso humano. Empezar a contar también y a mostrar qué es hoy la producción porcina y cómo se trabaja en una granja tecnificada, que no es lo de hace 20, 30 años atrás. Entonces, con ese tipo de instalaciones, con ese tipo de tecnología y con un recurso humano valioso, los resultados llegan. Seguramente allí, en ese nuevo productor de cerdos que requiere de toda la tecnología, porque ya el cerdo, así nomás como lo hacíamos hace tal vez 15 o 20 años, ya no es rentable, ya no sirve y por otra parte, por más que haya buena genética, esa conversión en grasa, el consumidor no la desea. Totalmente. Hay dos cuestiones fundamentales. Nosotros estamos creciendo en el consumo de cerdo de carne fresca y ahí es donde tenemos que hacer el primer paréntesis en cuanto a definir qué es calidad en carne fresca. Y no es sinónimo de magro. Tampoco queremos un animal totalmente engrasado. ¿Qué pasa? La industria cuando compra carne quiere pagar carne como carne y no quiere pagar grasa como carne. Entonces ahí es donde se busca el animal extremadamente magro. Pero tengamos en cuenta que gran parte de eso va a procesarse. El consumo de carne fresca requiere un equilibrio porque tengamos en cuenta que la grasa es lo que le da terneza y sabor a la carne. Todo en su punto justo y en base a lo que quiera el mercado. Entonces ahí hay un tema genético que está bastante solucionado en nuestro país y tenemos alternativas para seguir avanzando en la mejora de la carne fresca para el consumidor. Y en cuanto a la escala y el tipo de producción que vos decías en cuanto al productor antiguo, el productor tradicional, lo que se está viendo hoy en el mundo, y Argentina no es ajeno, lo vemos en la avicultura, lo estamos viendo en la ganadería de leche también un poco, y en el cerdo la tendencia a la concentración va a existir y grandes proyectos están iniciando. Yo soy partidario de que la producción porcina tiene que ser una producción atomizada y que el pequeño y el mediano productor tiene mucho por hacer. Ese productor de 80, 100, 150 hectáreas que transforma su cereal en carne es muy viable como negocio, pero tiene que entender de que hay cuestiones básicas que tiene que manejar como la eficiencia, la calidad del producto y la continuidad mes a mes dentro del año y la escala. Y ahí es donde entran a jugar algunas cuestiones como la mejora genética, la unión entre varios pequeños y medianos productores para acceder a mejoras y para poder tener otro sistema de comercialización que los haga menos sensibles a las variaciones de precio. Entonces, ahí hay un contexto interesante para analizar, pero como pequeños y medianos productores tenemos que entender que se viene un cambio. Si nosotros no lo sabemos leer a tiempo, por ahí podemos quedar en el camino. Cada vez tenemos que ser más eficientes porque las rentabilidades cada vez son menores, más allá de que ahora tenemos un buen momento. Entonces, no podemos descuidar nunca la eficiencia de producción. Finalmente, doctor Ciccarelli, me pregunto si vale la pena también el asociativismo en este rubro. Yo creo que sí. Si bien la palabra suena muy linda y parece muy fácil, con todo lo que implica sentarse 8 o 10 personas con el mismo fin, que es producir cerdos, pero con 8 formas diferentes de hacerlo. ¿Y para la comercialización? Y para la comercialización sí es muy interesante, totalmente de acuerdo. La industria hoy quiere hablar directamente con un productor grande o con un grupo porque es mucho más sencillo y tengamos en cuenta un tema no menor, los fletes cada vez impactan más. Entonces no es lo mismo que yo cargue solo, que tengo una granja de 100 madres, a trabajar con 4 o 5 productores y soñemos o pensemos en voz alta, por ahí hasta tener un camión propio si vale la pena, pero si no, contratar un servicio. Entonces, se habla de otra manera, se negocia de otra manera con el comprador, se maneja el flete de otra manera. Yo creo que es muy importante que el productor pueda unirse para la comercialización. Para eso tiene que tener bastante unificada la genética y estandarizada la producción como para tener disponibilidad todos los meses de animales. Finalmente, doctor Ciccarelli, como especialista en producción de cerdos, ¿quiere mandarle algún mensaje al porcicultor argentino? La verdad que yo me considero un optimista y si bien cuando analizamos nuestro sector tenemos mucho por mejorar, una alternativa puede ser quedarnos lamentándonos sobre todo lo que no se hizo.
Y cuando vemos que las granjas, las madres calificadas como de media y baja productividad están entre 8 y 15 capones por madre por año, y las granjas calificadas como de alta productividad, hoy la media en nuestro país está entre 24 y 25 capones por madre por año, la verdad es que queda mucho por hacer, hay mucho por hacer y no depende de grandes inversiones, es gestión, es manejo de la información, es tiempo y es dedicarle tiempo a ordenar y a ver dónde está el punto más flojo para seguir mejorando. Entonces estamos hablando de bajas inversiones y de una mejora productiva muy grande, o sea que para mí el mensaje es más que alentador, el consumo de carne fresca viene creciendo, el mercado está demandando carne de cerdo, tenemos mucho por mejorar y mucho por hacer. Finalmente, doctor Chicarelli, una preguntita más si puede ser, pero me pregunto si ustedes como representantes de una empresa líder en el tema de la nutrición animal, la tarea, digamos, finaliza una vez que se despacha la bolsa de alimento o también asisten al campo y brindan asesoramiento, alguna sugerencia, por cierto. En realidad nosotros somos una empresa que se dedica a la nutrición puntualmente y damos asistencia técnica en nutrición, pero también lo que estamos viendo es que hoy la calidad de productos está muy pareja en el mercado y hay muchas empresas de nutrición que están haciendo las cosas muy bien. Entonces lo que estamos tratando es de marcar una diferencia en cuanto a el servicio, el seguimiento, la asistencia postventa del producto, no solamente en cuanto a la calidad de nuestro producto, sino en cuanto a la calidad de proceso de la elaboración del alimento y en muchos casos, como nos dedicamos a la producción porcina en general, opinamos cuando nos piden sobre otras cuestiones como puede ser reproducción, sanidad, instalaciones, manejo, pero tratamos de estar muy en contacto con la parte privada, con los asesores privados, con los profesionales de granja, con los dueños y de dar un servicio lo más global posible, lo más integral posible para que, porque nuestro lema es claro, si tenemos un productor que es eficiente y es rentable, gana plata y se mantiene en el tiempo. Y si gana plata, el productor porcino está pensando en crecer. O sea que tenemos un cliente que crece y nos hace crecer a nosotros.